7:36 en la mañana. Buenos días a Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, que nos acompaña en esta mañana de forma telemática. Señor ministro, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Siempre contento de poder participar y compartir con usted, más ahora que estoy al frente de gran responsabilidad por el país como ministro de Inclusión Económica y Social. Así que siempre a las órdenes. Gracias a usted por atendernos. A ver, ayer hubo un anuncio del presidente Lasso sobre lo que serán los pilares, los lineamientos generales de su política económica atada a este proyecto de ley que será entregado hoy en la tarde a la Asamblea Nacional. En el ámbito de sus competencias, en lo que tiene que ver con la actividad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, ¿cuáles son los lineamientos o los componentes atados justamente a estos anuncios presidenciales, ministro? Fabricio, lo más importante de todo esto es que nosotros nos enmarcamos en la gran política social planteada por el gobierno del encuentro del presidente Guillermo Lasso, la generación de empleo. Nosotros tenemos no solo una visión de generar un abrazo social al Ecuador a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, hacia los más necesitados, hacia la gente que se encuentra en pobreza y en pobreza extrema, sino también de extraer a ellos para efectivamente incorporarles a la clase media como parte de la macro meta que tenemos con el gobierno nacional. En ese sentido, este proyecto de ley que el presidente lo anunció ayer y lo presentará el día de hoy, cae efectivamente en una articulación propia para poder enlazarse con este proceso. Yo había dicho en otro medio de comunicación algo que lo voy a replicar. Mi misión es, primero, extraer esta política social de la política, del concepto político como tal como se ha venido realizando, es decir, sin clientelismo, sin condicionamiento, que la gente que recibe el bono de desarrollo humano sea aquella que efectivamente necesita y aquellos que no, pues por supuesto sean actualizadas en el marco de la actualización de la base, retirados de la misma. Y aquellos que no están dentro del proceso de sensibilización a través de este bono, sea quienes reingresen a esta base de datos. Pero también hay un elemento fundamental, Fabricio. Hay que tener conciencia de que la política social viene de la mano de la política económica. Por lo tanto, el mejoramiento de la condición de vida del Ecuador, que es lo que planteó el presidente de la República el día de ayer, y que hoy lo hará público en el momento en que entregue en la Asamblea Nacional, que estaremos acompañándolo, efectivamente mejora las condiciones de vida de los ecuatorianos, mejora las condiciones de aquellos 7 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar, que no tienen empleo, que están en el subempleo o en el empleo informal. Por lo tanto, se enlaza plenamente la política social con la política laboral y la política económica planteada en el gobierno del encuentro. Señor ministro, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo se traduce esto que usted acaba de manifestar en el sentido de que la iniciativa mejora las condiciones de vida de los ecuatorianos? Ya hay algunas voces de alerta en el sentido de que podría ser de alguna manera regresiva en derechos, de que podría afectar en cierta medida a la clase media del país por la serie de medidas, insisto, que se estarían adoptando con este proyecto de ley. ¿Cómo entonces se entiende que de alguna manera el proyecto mejoraría las condiciones de vida? Mire, yo soy muy respetuoso e institucionalizado en el proceso de la administración pública. No soy el vocero oficial para poder evaluar, sino a partir de la entrega misma de la ley como tal. Sin embargo, le hago una reflexión conceptual. Usted puede presentar la mejor ley del mundo, en la cual cuadrupliquemos la remuneración mensual unificada, en la cual aseguremos vía decreto la creación de 20 millones de cargos. Créanme, estoy haciendo una exageración, pero siempre vamos a tener voces que contrasten la política pública de un gobierno que además está generando un cambio. El cambio ya se siente y eso es lo que genera ese tipo de reacción. Sin embargo, en lo que a mí me compete en el marco del ámbito social, te decía que nosotros no podemos desprendernos de esa necesidad de la estabilidad económica del país. Usted tiene en este momento 2 millones de ecuatorianos que son abrazados en términos sociales por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Sin embargo, existe más de 1,5 millones también de ecuatorianos que se incorporaron a este rango de pobreza y pobreza extrema motivado por los últimos 14 años de crisis que vivimos y, por supuesto, la pandemia
que la empezamos a enfrentar con seriedad, y esa es una demostración de que juntos lo logramos en este proceso. Vea usted, hemos pasado a ser uno de los países, si no el país con mayor relevancia en términos de vacunación per cápita día. En ese contexto creo que también somos de aquellos que mostramos política pública que reacciona en función de las necesidades de Ecuador. ¿Cuál fue la mejor política pública que demandaba el Ecuador? Vacunar. Y lo hicimos. En mi provincia, por ejemplo, mientras fui gobernador, logramos alcanzar la meta del 84% de la población objetiva a ser vacunada en 2 dosis. Esos son resultados que nos permiten efectivamente afianzar el desarrollo de Ecuador. ¿Qué logramos con eso? Mejoramiento económico, comercial, productivo, académico, turístico, agrícola, es decir, y eso concomitantemente con lo que se refiere al Ministerio de Inclusión Económica y Social es relevante porque enlazamos que la política social vaya migrando para llevar a la gente que está en pobreza extrema hacia la clase media y sea productivo, sea dinámico en términos económicos, y esa es la misión cumplida al final del día. De lo que ha ocurrido esta semana, el martes, fue el martes, ¿no? El tema de la proforma de la Asamblea, Becky, el martes. La Asamblea Nacional decidió observar la proforma presupuestaria y remitirla al Ejecutivo para que en los siguientes días acepte o no esas observaciones planteadas por los legisladores. Ayer tenemos este anuncio del presidente Lasso en materia económica que hoy se expresará en la entrega a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley. El tema de la proforma, le pregunto, ¿está atado a los anuncios económicos de ayer que se expresarán en el proyecto de ley de hoy, o usted le ve como dos cosas independientes, ministro Esteban Bernal? Ninguno de los hechos y de las acciones del gobierno nacional tienen un aislamiento, sino más bien por el contrario son concomitantes. En lo que respecta al Ministerio de Inclusión Económica y Social, por ejemplo, hay una disposición del presidente, ni un solo centavo se retira de las asignaciones sociales en términos presupuestarios. Entonces, todo lo que se viene haciendo con el gobierno nacional tiene un engranaje. Por supuesto, la proforma presupuestaria ha tenido sus observaciones. Yo fui legislador, usted recuerde, Fabricio, y es obvio que hay un derecho que asiste a la legislatura para generar las observaciones que en el marco del cumplimiento de la ley se pueda entregar. El Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, tiene su propia determinación legal para también actuar en función del cumplimiento de los requerimientos del Ecuador. Por lo tanto, creo que son acciones que son en el marco del proceso legislativo. Yo aspiro, y le digo más allá de ser respetuoso, reitero de que hay los voceros oficiales con respecto a la propuesta de hoy por el señor presidente, pero que aspiro que este proyecto de crear oportunidades para la gente sea asimilado con responsabilidad absoluta por el Ecuador. No únicamente por los legisladores, sino por la sociedad ecuatoriana, que es la que finalmente decide a través de sus demandas qué es lo que requiere. Hoy en día el Ecuador requiere trabajo, y el trabajo dinamiza la economía, y la economía permite mayor capacidad de asistencia social, mayor capacidad de protección especial a la gente que nosotros, en el caso de mi ministerio, se encarga. Y en ese contexto para mí es fundamental de que logremos caminar de manera paralela entre la política social y la política económica. Por eso yo me afianzo mucho en estos procesos que plantea el presidente, en la generación de oportunidades, en tener la capacidad de generar inversión. Vea, Fabricio, en este país no ha existido confianza ni normativa, ni tributaria, ni laboral que le ha permitido tanto a inversionistas locales como internacionales generar empleo. Cuánto más yo quisiera de que este país empiece, como estamos convencidos a través de estas políticas públicas del presidente. La primera, reiteraré 1 y 1000 veces, la vacunación, que a ojos hasta de los extraños y de los enemigos es reconocida. Ese fue el primer punto de partida para emerger económicamente, y la gente a la que nosotros damos ese abrazo social del gobierno del encuentro es la que más beneficiada es de este proceso, porque empezamos a activar la economía, como mencioné hace un momento a su compañera, en términos de comercio, productividad, academia, educación, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los primeros beneficiarios? Aquellos que están viviendo calamidad económica y dificultades sociales de vulneración. Y en ese contexto es que para nosotros es fundamental de que se camine en doble vía. Así que siempre viene de la mano, todo está concatenado, todo responde a un plan nacional, a un programa de gobierno que lo presentamos en campaña electoral
en aquel entonces candidato a la presidencia, hoy nuestro presidente de todos los ecuatorianos, y ese plan tiene que ser no solamente refrendado, sino cumplido. Sí, ministro, sin duda alguna es innegable y de reconocer en este caso los resultados del proceso de vacunación, una de las ofertas de campaña que en efecto se cumplió, pero más allá de aquello que, y aquí quiero remitirme exclusivamente a cómo se está delineando ya la política social desde su cartera de Estado, que por cierto recién lo asume, cómo la ha recibido y cómo se proyecta. Perfecto. Mire, yo tengo claro de que hay un gran reto alrededor de la política social, que es un pilar fundamental para la edificación de los logros y los objetivos del gobierno del encuentro. Yo le he comprometido con el país y, por supuesto, bajo la disposición del presidente, de realizar, en primer lugar, una actualización profunda de la base de datos del bono de desarrollo humano. Existe gente que efectivamente requiere, la gran mayoría que está ahí requiere el bono de desarrollo humano. Sin embargo, existe aquellos que no. Pero vamos a entrar en una metodología que va a ser alternativa, porque recuerde que con respecto a la base social es de responsabilidad del registro social, es una instancia autónoma y que está adscrita a la Presidencia de la República. Coordina con el ministerio, pero no pertenece al ministerio. Por lo tanto, con ellos estamos articulando un mecanismo y le voy a contar. Nosotros estamos ya empezando a dar los primeros pasos para identificar cuáles son los nudos críticos que tenemos. Preguntémonos mutuamente, ¿quién en el país conoce más de cerca de los beneficiarios del bono? Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Voy a ejemplarizar con una parroquia de mi provincia, de la ciudad de Cuenca. ¿Quién en Ricaurte conoce más de quiénes son los beneficiarios del bono y quiénes no deberían serlo? La junta parroquial, la tenencia política, la iglesia, la academia, el jefe político del cantón. Por lo tanto, ese trabajo articulado mediante un plan que estamos determinando en estos días iniciales de mi gestión nos permitirá una depuración inicial sin que eso sea legalizado. Ojo, es un informe confidencial. ¿Para qué? Para que el registro oficial, lejos de hacer una valoración de una base de 1 millón de ecuatorianos, haga sobre 100.000. Y sobre eso los costos reducimos notoriamente, se valida aquello que está planteando los gobiernos de cercanía y justamente se actualiza y se depura la base social para que sea más eficiente. Ojo, esto haré hincapié permanentemente, sin dejar de dar un solo centavo de la asignación que se encuentra para este proyecto. Por lo tanto, si alguien sale de la base de datos porque tiene un cargo, porque tiene una vivienda, no es de aquel sector de pobreza o pobreza extrema, ingresará a aquellos que sí están y permanentemente demandan su incorporación en el bono de desarrollo humano en el Ministerio de Inclusión Económica. Ese es mi primer punto y mi primer compromiso, que estoy trabajando 15, 16 horas al día para que aquello se cumpla. Y lógicamente los otros aspectos tenemos que complementar con políticas de protección especial a los adultos mayores, a niños, niñas y adolescentes, con cada uno de los programas. Pero uno de los fundamentos que he planteado y el día de mi exposición decía a los medios de comunicación, y le dije al señor presidente, yo creo que cuando el presidente elige o designa a un ministro de Estado, no está contratando a un buen profesional para que administre los fondos que existen. Para eso, reiteraré, contrate un buen economista, un contador, un ingeniero comercial, para que administre lo que hay. Creo que cuando el presidente designa ministras o ministros, no designa lideresas o líderes. Y ellos y nosotros tenemos la obligación de generar recursos alternativos, adicionales. Por eso, un perfil fundamental de mi administración va a ser la cooperación internacional. Porque recursos en el mundo hay, lo que no ha existido son iniciativas por parte del país, y ahí es donde estamos apuntalando nuestra gestión. Ahí le mostraré a usted, cuando tenga un tiempo prudentemente adecuado, le mostraré, esto era el MIES antes de mi gestión, esto es hoy el MIES, y ministro, cuánto es contribuido para mejorar los programas y proyectos, y eso a su vez, cuánto ha contribuido para que la gente salga del nivel de pobreza y se incorpore al sector productivo y económico. Ministro Esteban Bernal, en el radar de su gestión está la depuración del registro de beneficiarios del bono de desarrollo humano por un lado, y dos, ¿se ha pensado en generar otros bonos o eliminar bonos de asistencia social que entrega el Estado ecuatoriano? Mire,
Permítame y perdóneme remitirme nuevamente a una experiencia que lo viví junto con el presidente de la República, la campaña electoral. En una de las reuniones preliminares en campaña, el presidente nos decía a quienes acudimos a aquella, el Ecuador tiene hambre. Y esa única forma de interpretar es cuando se involucra en ese Ecuador profundo, y eso fue lo que hicimos, y por eso el Ecuador confió y nos dio la oportunidad de guiar los destinos de nuestro país. Ese Ecuador tiene hambre se transmite inmediatamente en el programa Ecuador sin hambre, que se vincula directamente con el programa de Naciones Unidas de Hambre Cero proyectado al 2030. Nosotros vamos a implementar este proyecto de Ecuador sin hambre, al igual que el proyecto de disminución de desnutrición crónica infantil, para lo cual se están creando todas las acciones y política pública para que aquello sea una realidad. En nuestro caso, por ejemplo, para el Ecuador sin hambre, ese proyecto está profundizándose, buscando el financiamiento necesario, generando la incorporación de la base social para la producción agrícola, la producción adecuada para la retroalimentación, inclusive económica y alimentaria entre clústeres o asociaciones, para llamar con un nombre mucho más cercano. Y esto de acá permitirá dar un punto de partida para este proceso. A ello se suma la posibilidad, y que presentaremos en las próximas semanas, del bono Prospera, por ejemplo, para que ciudadanos puedan acceder a un bono, pero no para la diligencia propia, sino para la adquisición de alimentación adecuada, alimentación nutritiva y de la zona, ¿no? Para reanudar la economía, es decir, el bono llega y ahí mismo se queda, ahí mismo gira la economía y genera distribución económica y social. Por lo tanto, tenemos en mente, mi querido Fabricio, algunos proyectos, pero esta en mención en particular porque es la vivencia propia de nosotros frente a la realidad social del Ecuador. Este será uno de los que encaucemos. Los otros pueden ser mejorados, readecuados, pero no eliminados. Cuidado, el abrazo social del gobierno del encuentro que planteamos desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social es un abrazo que garantiza que toda la gente que está bajo el régimen de protección, sea por transferencia monetaria o por protección especial, por supuesto se mantendrá en todos y cada uno de los programas. Al revés, fortaleceremos los mismos con generación de créditos blandos o cooperación internacional no reembolsable, que es el fundamento básico, como le mencioné hace un momento, de mi gestión. Muy bien, ministro Esteban Bernal, para ir cerrando, porque sé que tiene otros compromisos, ¿cómo encontró el ministerio? Es decir, a esta hora usted, aunque está a pocos días en el cargo, ya puede tener una valoración de cómo le dejó el ministerio la ingeniera Mae Montaño en los primeros 100 y pico de días que estuvo al frente de esta cartera. Sí, yo creo que Mae Montaño, a quien respeto enormemente, fue mi colega legisladora durante 2 años en la Asamblea Nacional, hizo un trabajo extraordinario en el inicio de su gestión. Nosotros estamos replicando aquello y sobre todo poniendo nuestra dosis de administración, porque usted sabe que tenemos cada uno una forma de ver cómo determinar el comportamiento de una institución tan importante como el ministerio. Hay temas que hay que redireccionar, estamos trabajando en una determinación de proyectos macro que serán presentados el próximo mes de octubre, el señor presidente de la República, temas que han ido generándose un cambio de administración porque marca propiamente un territorio administrativo, depende de quién sea el ministro. Pero lo que respecta a la administración, hay un esfuerzo institucional, hay un esfuerzo del personal, de planta central del ministerio, y eso tiene que ser reconocido. Por supuesto, esto lo he hecho desde el día 1 y lo seguiré haciendo. El tema de la decisión del presidente de invitarme a ser parte marca un destino en mi vida de poder cumplir en primer lugar al país, luego cumplir el plan de gobierno y lógicamente cumplir las disposiciones del presidente de la República. Correcto, ministro Bernal. Gracias por estos minutos para hablar justamente de la gestión al frente del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Que tenga un buen día.